ciertas habilidades que nos ayudan a nuestro desarrollo, a nuestro crecimiento como personas. Y en el caso de aquí, de la palabra de Dios, esas experiencias, esas vivencias que vamos a pasar durante nuestra vida, nos van a ayudar para crecer espiritualmente. El crecimiento es un proceso del día a día en el cual hemos de proseguir continuamente hacia el conocimiento pleno de Dios, hacia un conocimiento completo, profundo de la palabra de Dios en Cristo Jesús. Vamos a seguirles, hermanos. Pero en nuestra vida espiritual va a haber obstáculos. Hay obstáculos que nos van a impedir o que nos impedirán crecer y madurar de manera correcta. Así es, hermanos, en nuestra vida espiritual vamos a tener barreras, en nuestra vida espiritual vamos a tener situaciones difíciles por las cuales vamos a tener que atravesar. Y tengo para ustedes, hermanos, una pregunta en esta tarde. Me gustaría que todos puedan participar, o que el que quiera pueda participar, y vamos a hacer la siguiente pregunta. La pregunta es: ¿qué cosas impiden el buen crecimiento y desarrollo de un niño hacia la madurez? ¿Qué cosas serían esas que a un niño le afectaría para su desarrollo personal? Aquí pueden comentar, hermanos, pueden comentar. ¿Una enfermedad? Por ejemplo, que sufra una enfermedad de por vida, algo que haya nacido enfermo a lo mejor y va a tener que vivir toda la vida con esa enfermedad. Eso puede ser una razón de la cual va a impedir su pleno desarrollo o su desarrollo de manera correcta hacia la adultez. Eso sí le va a afectar. Ok, ¿qué más podría ser, hermanos? ¿Sí? La alimentación, necesita una buena alimentación. Eso también es correcto. Un niño hay que alimentarlo de manera correcta, hay que darle sus alimentos completos, hay que darle su desayuno, su almuerzo, su cena, para que pueda él crecer bien y desarrollar sus músculos, sus huesos, para que pueda tener una buena adultez. Ahora, ¿qué más podría ser? Una cosa más, ¿sí? Una mala educación. Una mala educación. Educación también sí afecta. ¿Qué más? ¿Algo más? Las ¿Algo más? influencias también. Sí, las influencias de otras personas también le van a afectar su vida, su crecimiento, su desarrollo, su madurez. Pero fíjese que por ejemplo, entre las cosas que yo tengo aquí, y aparte decirles antes que pueden ser muchas las razones por la cual un niño podría verse afectado en su crecimiento o en su desarrollo hacia la madurez. Por ejemplo, no recibir una cantidad suficiente de calorías. Por ejemplo, a un bebé cuando es bebé, valga la redundancia, muchas veces se le racionan las cantidades de leche que hay que darles. De hecho, inclusive las mamás ya saben cuántas onzas debe de tomar un bebé. No que darle sus 3 onzas, y ya cuando está un poquito más grande, que sus 5 onzas. Entonces, pero muchas veces más que nada cuando son mamás primerizas, no se sabe exactamente cuánta cantidad de leche darle, y muchas veces se les raciona mucho la leche. Entonces eso puede ser también una afectación para su crecimiento, no estarlo alimentando con las cantidades correctas. Ahora, fíjense otra que tengo acá. El niño come demasiado poco, y esto lo hemos visto y lo podemos ver hoy en día. Hay niños que por ejemplo los ves flaquitos, y realmente son niños muchas veces que no comen mucho, o que realmente sí comen, ellos se llenan, pero pareciera que no comen. Entonces, también comer demasiado poco podría afectar su pleno crecimiento, su pleno desarrollo hacia la adultez. Y otra cosa, problemas de salud relacionados con el sistema digestivo. Por ejemplo, que esto del sistema digestivo, tener algún problema de niños en el sistema digestivo puede perjudicarle, porque no va a poder procesar los alimentos que su cuerpo pueda. Al contrario, también hay niños que la mamá, por ejemplo, se leche o no quiere darle leche de pecho, y le tiene que buscar una fórmula, una leche en polvo. Pero muchas veces la duración, como decía el hermano Luis, eso también lo puede afectar. El contraer una enfermedad, o ya venir enfermo desde el nacimiento, eso le va a perjudicar en su desarrollo o en su crecimiento.
una más, infecciones. Que por ejemplo puedan hacer con alguna infección de nacimiento que les haya contagiado, por ejemplo, ahí en el hospital o durante el parto, que haya adquirido alguna infección, eso le va a perjudicar. Y trastornos metabólicos, porque los trastornos metabólicos le van a impedir, como les dije hace rato, poder procesar los alimentos de manera correcta. Vamos a avanzar. Ahora, ¿cómo se diagnostican los retrasos de crecimiento? Porque esto se diagnostica. Por ejemplo, si alguien lleva a su hijo al doctor porque ve que no está comiendo, ve que no está creciendo de manera correcta, no se está desarrollando de manera correcta, entonces lo que ahora toca es llevarlo con el médico para que le haga una revisión, para que lo diagnostique a lo mejor a ver qué tiene. Muchas veces van a salir enfermedades, va a parecer que tiene anemia, va a parecer que tiene leucemia o entre otras enfermedades que puedan existir, que pareciera que el niño está completamente sano, pero no es así. Entonces, esto se diagnostica. Y fíjese, a los padres del niño se le harán preguntas para conocer los antecedentes médicos del niño. Lo que también incluirá saber cómo se alimenta, cómo estuvo alimentándose el niño durante su vida, cómo sus padres lo estuvieron alimentando durante el tiempo que ya lleva de vida. Ese va a ser el diagnóstico, esas van a ser las primeras preguntas que el médico le va a hacer a la mamá o al papá. ¿Qué come su hijo? ¿Qué leche toma? ¿Qué alimentos les dan? ¿Cómo ha vivido? ¿Cómo ha sido su alimentación durante estos años de vida? Eso es lo que le va a preguntar. Y vamos a seguir. Miren qué dice allá. Por eso no creces. Eso es lo que dice allá. Pero fíjense, esto que pasa en los niños también pasa en el ámbito espiritual. Algo muy parecido sucede en el ámbito espiritual. Hay veces que hay cosas que van a impedir que nosotros crezcamos, que nos desarrollemos de manera correcta y lleguemos a la madurez. El crecimiento va pegado, va junto con pegado de la madurez. Así que hay cosas, hermanos, que van a impedir nuestro pleno desarrollo, nuestro pleno crecimiento hacia la madurez. Vamos a ver algunas cosas en esta tarde. ¿Qué cosas son esas que impiden nuestro pleno desarrollo? Por eso el tema de esta tarde lo he titulado, estamos viendo el tema general, miembros maduros, y vamos a enfocarlo, hermanos, como preposición, como proposición, cosas que nos impiden crecer espiritualmente. Porque así como hay cosas, hermanos, que nos impiden crecer en lo personal, también en el ámbito espiritual hay cosas que nos van a impedir crecer y por las cuales nosotros debemos de estar alertas, poner atención en esos puntos para que veamos qué es lo que está sucediendo con nosotros, cómo nos hemos alimentado estos años. Y para los que vamos empezando, para los que van empezando, ver qué es lo que tienen que hacer para que desde ahora empiecen a crecer, para que desde ahora empiecen a desarrollarse de manera correcta. Como primer punto, hermanos, nos impide crecer la falta de interés. Eso es lo primero, hermanos. Nuestra falta de interés en las cosas de Dios va a ser lo primero que nos va a impedir crecer. Dice la palabra de Dios que Dios es el que da el crecimiento. No hay nada más, nosotros no podemos hacer nada más. Dios es el que da el crecimiento. Vamos a seguir. Pero ¿por qué falta de interés? ¿Por qué falta de interés? Dice ahí que no hay nada más contagioso que la falta de interés. Y es que eso es como algo que se pega, hermanos. Algo que se pega. Por ejemplo, si ustedes vieran falta de interés en mí, en prepararme, en estudiar, eso les va a contagiar a ustedes. Eso se les va a pegar, se les va a ir pegando como si nada, lo van a ir copiando. Van a ir, sus hermanos ni se esfuerzan, ni se preocupa por prepararse. Entonces, ¿yo por qué me voy a preocupar? ¿Yo por qué me voy a preparar? Si pues solo llego y ya abro la Biblia y listo, les comento algo. Pero no, hermanos, tengamos cuidado porque ese es uno de los peligros, de los primeros peligros, la falta de interés. Por ejemplo, ¿por qué falta de interés?
Porque no me preocupo por mi vida espiritual. No me preocupo por las cosas de Dios. Por ejemplo, pensamos que las cosas solitas se van a ir dando. ¿Por qué me preocupo? Dios es el que va a obrar. Dios va a hacer todo en mi vida. ¿Por qué? Porque durante la semana no oro, no leo, no escudriño la palabra de Dios, no paso tiempo de devoción con Dios. O sea, no me interesa pasar tiempo con Dios. Y eso va a ser un peligro, hermanos. Porque pensando así, pensando de esa manera, simplemente no esperemos que vamos a crecer. No esperemos un crecimiento, un desarrollo pleno. Van a pasar los años, van a pasar las décadas. Hay miembros cristianos que ya llevan 10, 15, 20, 30 años en la iglesia y pareciera que siguen siendo niños. Pareciera que su crecimiento quedó estancado. ¿Por qué? Porque su alimentación no era la correcta. Porque no se preocuparon, no se interesaron por comer de manera correcta. Entonces, hermanos, eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Otra cosa, ¿por qué falta de interés? Porque no me preocupo por recibir la dosis suficiente de la palabra de Dios. No me preocupo por lo que recibo. No me preocupo si es lo suficiente o me hizo falta. Con lo que haya escuchado, con lo que haya recibido el domingo, el sábado, el miércoles, con eso es suficiente. No quiero más. O sea, ya con eso estoy conforme. Otra, eso es una falta de interés de parte de nosotros, el no querer aprender más, el no querer conocer más de la palabra de Dios. Nuestro interés debe de ser, hermanos, debe de ser grande. Nuestro interés por las cosas de Dios debe de ser, debe de notarse, los demás lo deben de notar. Así que vamos a seguirle. Otra cosa, hermanos, ¿por qué falta de interés? Porque no me involucro en la obra de Dios. Y se nota, hermanos, la falta de interés se nota, porque el hermano no se acerca, el hermano no se involucra, el hermano no pregunta qué va a hacer la iglesia. Recordemos que somos un solo cuerpo y cada parte del cuerpo tiene que trabajar, tiene que hacer algo, tiene una función. Imagínense que ahorita mi corazón no quisiera trabajar, que no quisiera hacer su función. ¿Qué pasaría? Me muero. O que mi cerebro no quisiera reaccionar, que diga, no, ahorita yo no voy a hacer nada. Cada miembro, cada parte de nuestro cuerpo, cada parte del cuerpo de Cristo tiene una función. Todos tenemos que trabajar. De hecho, fuimos llamados a trabajar. Veamos ahí en Mateo 20, 1 al 16. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Mateo 20, 1 al 16 nos habla de los obreros de la viña. ¿Alguien lo puede leer, hermano? Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreras por su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado como una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no convenices conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete.
pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Así es, hermanos. Aquí vemos que sí, el Dios salió a buscar obreros. Dice que uno los encontró en diferentes horarios y los mandó a trabajar. ¿Y qué pasó? Al final, a unos envió primero, a unos después y a unos hasta lo último. Pero ¿qué es lo que hizo que al final de cuentas, a quién le pagó más? ¿A los que fueron primero, a los que fueron de segundo o a los que fueron de tercero? A todos le pagó lo mismo. Porque el trabajo iba a ser el mismo. Lo que tenían que hacer era lo mismo. Una cosa que tenemos que tener en cuenta, hermanos, tenemos que tener presentes, es que seamos nuevos, seamos que llevamos 5 años, 10 años, 15, 20 años, Dios nos llamó a trabajar en su obra. Eso tenemos que tener siempre presentes, porque muchas veces podemos pensar, pues que lo haga el hermano que ya está allá al frente, que lo haga el hermano que está predicando, que lo hagan los hermanos que comenzaron todo esto. Y no es así, hermanos. Todos debemos de trabajar, todos debemos de involucrarnos en las cosas de Dios. Entonces, hermanos, mostramos nuestra falta de interés al no querer involucrarnos, al no querer trabajar para Dios, al no querer hacer la obra de Dios. Mostramos nuestra falta de interés, y esa falta de interés simplemente lo que va a ocasionar es que no crezcamos, es que no maduremos, que siempre veamos las cosas negativas, que siempre veamos lo malo, que siempre andemos criticando, que andemos murmurando. Pero involucrarnos, trabajar para Dios, hacer la obra de Dios, nos va a ayudar para desarrollarnos, para adquirir habilidades, para adquirir conocimiento, para sobre todo desarrollar el amor unos para con otros. Así que, hermanos, aquí se me estaba olvidando comentarles algo. Falta de interés. Hemos escuchado, los que hemos visto el tema de evangelismo, recordemos que muchas personas ahí en el mundo tienen falta de interés por las cosas de Dios. ¿Por qué? No sé si recuerdan ahí que hay una relación pensamiento-sentimiento. Lo que yo sienta lo que yo piense por la palabra de Dios va a afectar lo que yo sienta por ella. Relación pensamiento-sentimiento. Si yo pienso que la palabra de Dios no es importante, ¿para qué la voy a estudiar? ¿Para qué me voy a preocupar por escudriñarla? ¿Para qué me voy a preocupar por conocer qué es lo que dice ahí? ¿Para qué voy a invertir mi tiempo para aprender de Dios, para aprender qué es lo que quiere Dios para mí? Si yo pienso de esa manera, simplemente lo que voy a sentir por las Escrituras es un desinterés total. Es una falta de interés. Pero por el contrario, si yo pienso que las Escrituras es la palabra de Dios, son las Escrituras inspiradas por Dios, que es Dios el que nos está hablando cuando abrimos nuestras Escrituras, cuando la leemos y que nos dice que se deben de amar unos a otros, y sabemos que es Dios el que, estamos confiados de que es Dios el que nos está hablando, entonces vamos a tener ese interés por querer saber qué más dice acá. Si pensamos que aquí se encuentra la vida eterna, que aquí podemos encontrar la salvación, que el hombre puede ser salvo con lo que hay aquí adentro, entonces vamos a tener interés en conocer más de este libro. Entonces, hermanos, este libro, lo que dice acá, la palabra de Dios es la que nos va a dar el crecimiento. ¿Sí? Vamos a avanzar, hermanos. Como segundo punto, otra cosa que nos impide nuestro pleno desarrollo, que nos impide nuestro pleno crecimiento, es el viejo hombre. Que todavía tenemos cosas del viejo hombre en nosotros. Vamos a ver.
Ahí busquemos Efesios 4, 17 al 32, hermanos. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Efesios 4, 17 al 32. 17 al 32. Sí, por favor. Dice así: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Fíjense, hermanos, que muchas veces en nosotros salen a relucir cosas del viejo hombre. Hay cosas que el viejo hombre hacía, que el viejo hombre pensaba, que el viejo hombre practicaba inclusive, y muchas veces van a salir a relucir a la luz, a la luz a cada uno de nosotros. Por ejemplo, palabras hirientes, malos pensamientos, actos indebidos, palabrotas, groserías, rasgos de nuestro carácter que nos avergüenzan cuando salen. Todos esos tipos de cosas, hermanos, corresponden al viejo hombre. Y buscamos ahí también en Romanos 6, 6 al 12, 6, 6 al 12, Romanos 6, 6 al 12, para que veamos qué ha pasado con ese viejo hombre. Romanos 6, 6 al 12. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Y sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Muy bien. Una pregunta, hermanos. Una pregunta que nos debe de hacer reflexionar a nosotros del día de hoy, a cada uno internamente. ¿Quién es el que hoy, quién está viviendo? ¿Quién vive en quién? ¿El viejo hombre vive en el nuevo hombre o el nuevo hombre vive en el viejo hombre? Eso es lo que debemos de pensar de cada uno de nosotros. ¿Quién es el que está ganando? ¿Quién es el que sale más? ¿Quién es el que se nota más? ¿El viejo hombre o el nuevo hombre? O sea, reflexionemos todos esa parte. Cada uno nos conocemos, cada uno sabemos las cosas que hacemos, las cosas que practicamos. Pero fíjese muy bien lo que dice ahí en el 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. Porque en el 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. En el 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcáis en sus concupiscencias. Fíjese esto, hermanos. El viejo hombre fue sepultado. El viejo hombre ya está muerto. Eso tenemos que entenderlo. Y en la primera carta de Juan nos dice que los que han nacido de Dios no pueden pecar.
porque son de Dios, porque han nacido de Dios y Dios no peca. Entonces, si nosotros todavía tenemos esas cosas que podemos detectar, que salen a relucir del viejo hombre, esos pensamientos, esas palabras, esas cosas que nos maquinamos en la mente, porque dice también en la primera carta de Juan, que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice, no provienen del Padre, sino del mundo. O sea, de Dios no puede salir nada de eso. De los hijos de Dios no debería de salir nada de eso. Ya no deberíamos de pensar nosotros en las cosas del viejo hombre, porque el viejo hombre está sepultado. Se supone que debería de estar sepultado en cada uno de nosotros. ¿Y por qué el viejo hombre va a impedir nuestro crecimiento, nuestro desarrollo espiritual y para que nosotros alcancemos la madurez? ¿Por qué? Porque el viejo hombre está viciado. Porque el viejo hombre es engañoso, porque el viejo hombre practica el pecado y Dios no puede tener relación con el pecado. Entonces, lo que debemos de hacer, hermanos, para que eso no sea un obstáculo para nuestro crecimiento, para que alcancemos la madurez, es dejar al hombre, al viejo hombre totalmente sepultado. Preocuparnos porque no pueda salir nada de ese viejo hombre. Que ese viejo hombre se quede allá, ahí donde está enterrado. Eso, hermanos, nos va a impedir crecer. Eso nos va a impedir desarrollarnos de una manera correcta. Porque nosotros vamos a querer hacer las cosas de Dios, pero por el otro lado, recordemos en Gálatas 5, que el espíritu de la carne es contrario al espíritu de Dios. Es una lucha constante entre ellos dos. Y nosotros vivimos esa lucha cada día. Todos los días, en todo momento estamos luchando contra nuestra carne. Y eso es lo que debemos de hacer. No dejar que la carne sobresalga, que el viejo hombre sobresalga, sino que revestirnos, como decía ahí en Efesios, revestirnos del nuevo hombre, que es conforme al Espíritu. Renovarnos. Ese debe de ser nuestra meta, hermanos. Vestirnos del viejo hombre es lo que nos va a ayudar a crecer. Quedarnos en el viejo simplemente nos va a deteriorar cada día más. Vayamos ahí más adelante. Eso es lo que les comentaba de Juan. En cuanto a la pasada manera de vivir, perdón, ese de Efesios, el de Juan era el que les decía de las cosas del mundo. Y vamos a avanzar. ¿Cuál era Juan qué? Juan 1, 2, 15 al 17. Si quieren vamos a buscarlo para que lo puedan ver igual. Primera de Juan 2, 15 al 17. Dice de la siguiente manera: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No amar al mundo. El viejo hombre ama al mundo. El nuevo hombre no debe de amar las cosas del mundo. Y también vayamos ahí, hermanos, aprovechando en Colosenses 3. Fíjense esto que es muy, muy interesante, como en Efesios y Colosenses también tratan temas similares. En Colosenses 3, mire lo que dice en el 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero en el 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado ¿de quién? Del viejo hombre con sus hechos. El viejo hombre está viciado. El viejo hombre es malo por naturaleza. Dice el 10, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen de Dios que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahí está, hermanos.
El nuevo hombre es el que va a alcanzar el buen desarrollo, la buena madurez hacia el pleno conocimiento de Dios. Pero fíjense todavía en el 3.1, ¿qué nos dice en el 3.1? Colosenses 3.1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En el 2. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ahí está. El viejo hombre tiene puesto la mirada o pone la mirada en las cosas terrenales. El nuevo hombre pone la mirada en las cosas de arriba, en las cosas de Dios. Y en el 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahí está, hermanos. Entonces, terminando esta parte, hermanos, el nuevo hombre va a tener puesta la mirada en las cosas de arriba. El viejo hombre siempre va a tener puesta la mirada en las cosas de la tierra. Y recordemos también que el viejo hombre está muerto, ha sido sepultado y ahí debe de quedarse. Luchemos cada día porque no salga a relucir. Luchemos cada día porque no vean en nosotros que el que está gobernando, que es el que está dominando nuestras vidas, es el viejo hombre. Vamos a avanzar. Una tercera cosa, hermanos, que nos va a impedir crecer de manera correcta, de poder desarrollar nuestro crecimiento de manera correcta en el ámbito espiritual, es la falta de apetito. Un niño, si no tiene buen apetito, si no come bien, se va a enfermar y le va a afectar su desarrollo. Veamos allí en Mateo 4.4, ¿qué nos dice? Mateo 4.4. Ahí está, mire. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro buen desarrollo y crecimiento, hermanos, depende de la buena alimentación que tengamos durante nuestra vida espiritual. Así como deseamos nosotros, por ejemplo, a lo mejor algunos aquí no han comido y tienen hambre y sienten que ya necesitan comer. Ven eso como algo primordial, una necesidad que necesitan satisfacer en estos momentos. Inclusive ahorita a lo mejor se están aguantando el hambre. Fíjense que ese mismo sentir, ese mismo pensamiento es el que debemos de tener para las cosas de Dios, para la palabra de Dios. Debemos de tener ganas, debemos de tener esa necesidad de satisfacer esta hambre espiritual, de querer saber qué dice acá, de querer conocer más de la palabra de Dios, ese mismo sentir. ¿Se imaginan, hermanos, que ese mismo sentir tengamos con las cosas de Dios? Que ya van a ser las 8 de la noche y digo, ay, ya tenemos que cenar. Pero que sea al revés, o sea, ya tengo que leer la palabra de Dios, ya van a ser las 8, tengo que alimentar mi vida espiritual. O que ya son las 7 de la mañana, ya es hora de desayunar. Necesito leer mi capítulo de la Biblia, necesito leer cierto pasaje, cierto libro, necesito ya orar, tengo la necesidad de orar en ese momento, tengo la necesidad de saber qué quiere Dios el día de hoy para mí, qué quiere que yo haga. Ese mismo sentir debe de ser el que debemos de tener para las cosas de Dios. ¿Qué consecuencias, hermanos? Una pregunta, ¿qué consecuencias puede traer a un niño la falta de apetito, que no quiera comer? ¿Qué consecuencias le va a traer si un niño no come? Enfermedad. Se va a enfermar. Morbilidad. Inclusive se puede morir. Lo mismo con nosotros, hermanos. En el ámbito espiritual pasa lo mismo con nosotros. Por ejemplo, si un hermano no se preocupa por estudiar, por conocer más de la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a pasar en algunos años? Espiritualmente se va a morir. Poco a poco se va a ir deteriorando su vida espiritual
hasta que a lo mejor un día ya ni lo van a ver venir, ya no va a estar en las reuniones. ¿Por qué? Porque no suplió su hambre espiritual, no se alimentaba de manera correcta, no se interesaba por las cosas de Dios. Lo mismo va a pasar con nosotros. Si nosotros no nos interesamos por las cosas de Dios, si nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios, no esperemos crecer, no esperemos tener un buen desarrollo, un buen crecimiento en el ámbito espiritual. Van a pasar los años y vamos a seguir siendo niños. Recordemos la iglesia en Corinto. ¿Qué les dice Pablo? Que no les pudo hablar como a espirituales, sino como a carnales. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya habían pasado los años, que llevaban muchos años a lo mejor de ser cristianos, de ser parte del cuerpo de Cristo, ¿qué seguían siendo ellos? Seguían siendo niños, porque seguían resolviendo los problemas, seguían habiendo entre ellos divisiones, disensiones, había entre ellos problemas de murmuración, de juicio. ¿Y por qué hacían eso? Porque no habían crecido, había pasado el tiempo y seguían estancados. Querían resolver las cosas espirituales todavía con sus pensamientos carnales. Entonces, pero ¿cómo verían ustedes, hermanos, a una persona, a un cristiano que ya lleva 20, 30 años de ser bautizado, de estar asistiendo a la iglesia, de estar participando, pero todavía sigue siendo en su manera de pensar como un niño, como un recién convertido? ¿Cómo verían ustedes eso? ¿Pueden comentar? Que no se alimentó. ¿Ah? Que no se alimentó. No se preocupó por su alimento espiritual, por satisfacer su hambre espiritual. Quedó estancado en su crecimiento. Y recordemos como el ejemplo de la semana pasada. ¿Se imaginan que agarramos el ejemplo de la hija de Regina? Que Regina a sus 20 años siga de este tamaño. O sea, no es normal. Lo normal es que con el tiempo, con los años, vayamos creciendo, vayamos adquiriendo mayor conocimiento. Pero vamos a ver que lo importante no es el conocimiento, tener el pleno conocimiento. Lo importante va a ser que ese conocimiento lo apliquemos en nuestras vidas, porque eso es lo que nos va a dar la madurez. Acordémonos que les decía que el crecimiento o la madurez tiene que ir acompañada del crecimiento. ¿Sí? Entonces, eso va a ser lo importante. Podemos tener los mejores dones que queramos. Podemos tener lo que ustedes se imaginen, lo mejor que ustedes se imaginen. Inclusive hasta, no sé, poder hacer milagros, poder hacer todo lo que nosotros queramos. Pero eso no va a medir nuestra madurez. Nuestra madurez, lo que va a medir nuestra madurez es la forma o qué tanto nosotros aplicamos esto en nuestras vidas. Porque eso es lo que nos va a ejercitar para la madurez. No todo el conocimiento que tengamos, porque puedo saber todo, puedo conocerme toda la Biblia, pero es simple conocimiento. Ahí en la clase de teología, veíamos que hay personas que, los teólogos, saben mucho de Dios, saben mucho de las cosas de Dios, se pueden conocer toda la Biblia. Pero ¿qué quiere Dios de esas personas que tienen todo ese conocimiento? Que lo practiquen, que lo lleven a la práctica. Y por el contrario, del que es religioso, del que siempre está allí participando, del que siempre está preocupado por asistir a las reuniones, por asistir a la iglesia, por estar allá siempre a la hora, que adquiera el conocimiento, que se prepare, que crezca, que se desarrolle, que madure. Eso es lo que quiere Dios, que ese conocimiento se lleve a la práctica. ¿Sí? Vamos a avanzar. Efesios 4:14. Ahí sí lo pueden leer, hermanos. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Exacto. Un cristiano, hermanos, que no tiene buen apetito, que no siente apetito por las cosas de Dios, fácilmente va a ser engañado. Fácilmente se lo van a llevar. Fácilmente se va a creer lo primero que le vengan a decir. Entonces, nosotros debemos de tener cuidado, porque allá afuera existen un sinfín de doctrinas, un sinfín de enseñanzas que nosotros podríamos creerlas. Que nosotros podemos pensar que es cierto, que es así como nos lo están diciendo. Pero ¿por qué? ¿Qué va a ocasionar eso? O sea, ¿por qué se ocasiona eso? ¿Por qué nos van a engañar? ¿Por qué nos vamos a dejar llevar? Por nuestra falta de apetito, por nuestra falta de interés, por nuestra falta de conocimiento, de madurez, de crecimiento, de desarrollo en la palabra de Dios. Ahora, para tener un buen crecimiento y desarrollo, debemos de hacer de la palabra de Dios nuestro plato fuerte. Este debe de ser nuestro plato fuerte todos los días. Nuestro primer alimento. El alimento que queremos comer. Nuestra comida favorita. Todos tenemos una comida favorita. Y esta debe ser, espiritualmente, esta debe de ser nuestra comida favorita de todos los días. Así como nos tomamos nuestra coca. Esto debe ser más importante que todo eso. Otro. Vamos a avanzar, hermanos. Ahí miren, esa imagen es muy real. Quien no tiene apetito, dice que va a ser dominado, va a ser engañado por cualquier viento de doctrina. Va a ser un títere. Lo van a llevar para aquí, lo van a llevar para allá y lo van a engañar en todo momento. Pero el cristiano que está preparado, que está interesado por su apetito espiritual, se alimenta y se preocupa por su desarrollo, por su crecimiento, y no lo van a engañar. Vamos a avanzar. Una cosa más, hermanos, que nos impide crecer, desarrollarnos de manera correcta en el ámbito espiritual para alcanzar nuestra madurez, es la falta de ejercicio. Y yo quisiera hacerles una pregunta, hermanos. ¿Por qué una persona hace ejercicio? ¿Por qué una persona un día se levanta y dice, quiero empezar a hacer ejercicio? A partir de este momento voy a ejercitarme. O va a ser mi propósito del siguiente año. Voy a empezar a hacer ejercicio. ¿Por qué una persona piensa eso? Mejorar su condición. Para mejorar su condición, claro. Por salud. Por salud. Ándale. ¿Alguno más? ¿Quiere bajar de peso? Sí, claro. También es válido. Condición, salud. Fíjese Resistencia. que, aquí yo tengo Porque unas cosas. Porque se prepara para algo importante. Ándale, exactamente. Disciplina. Por disciplina, así es. Veamos esto, miren, yo aquí tengo unas cosas. Porque una persona decide hacer ejercicio, primero, para tener mejor condición física. 2, para tener mayor resistencia. 3, para tener mayor fuerza. Y yo creo que la siguiente es la más importante. Aquí consideré nada más algunas, pero yo creo que esta es la más importante. Para tener una mejor salud, para mejorar su salud. Yo creo que esto sería muy importante, porque consumimos un sinfín de alimentos y muchas veces no cuidamos nuestra alimentación. Entonces, lo que buscamos con el ejercicio es mejorar nuestra salud. ¿Sí? Entonces, veamos ahí en Timoteo 4, 6 al 10. Primera carta de Timoteo 4, 6 al 10. ¿Qué nos dice? Si el que lo tenga lo puede leer. Timoteo 4, 6 al 10. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha,
pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Amén. Le dice Pablo a Timoteo, ejercítate en la piedad. ¿Qué es la piedad, hermanos? ¿Qué hemos entendido, qué tenemos, o qué entendemos por lo que es la piedad? ¿Alguien puede comentar qué es la piedad? Le gusta a Dios que nosotros vivamos, que nosotros practiquemos. Fíjense, hermanos, que en la piedad se busca reverenciar a Dios, se busca honrar a Dios con nuestras vidas. Ese es el objetivo de la piedad. Honrar a Dios, reverenciarlo con nuestras propias vidas, con lo que nosotros vivimos. Y fíjense, ¿qué nos quiere decir esto de ejercitarse en la piedad? Que no solamente debemos de llenarnos de la palabra de Dios, como les comentaba hace un rato, de conocer muchos pasajes, de conocer libros, de conocer personajes, de conocer sucesos o eventos bíblicos, sino de llevarlos a la práctica. Por ejemplo, nos manda a amarnos unos a otros. ¿Qué es lo que espera Dios que hagamos? Que practiquemos ese tipo de vida, de amarnos unos a otros, que nos perdonemos, que practiquemos el perdón. Y eso es lo que espera Dios, que nosotros aprendamos a perdonar unos a otros, que perdonemos a nuestros enemigos, que no tomemos venganza de las cosas que nos pudieran hacer en este mundo terrenal, que aprendamos a honrar a Dios, que aprendamos a darle gracias, a venerarlo por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Eso realmente es el verdadero ejercicio que nosotros debemos de practicar cada día. Honrar a Dios, reverenciar a Dios con nuestras propias vidas. En eso debemos de ejercitarnos, eso debemos de hacer cada día. Para ejercitarnos en la piedad no debemos de ser solamente oidores. Recordemos en la carta de Santiago, no solamente oidores, no solamente que vengamos el domingo, que vengamos el día sábado, el día miércoles, que escuchemos los mensajes que se nos están compartiendo, que hoy estamos aquí escuchando estas cosas que pueden impedir nuestro pleno crecimiento, nuestro desarrollo y nuestra madurez. Que no solamente se quede en haberlo escuchado, que no solamente se quede en haberlo escrito en nuestras libretas, sino que realmente todo eso que escribimos, que escuchamos, lo podamos llevar a la práctica. Que no seamos oidores nada más, oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios, porque es realmente lo que importa, es realmente lo que vale, lo que pesa, es que eso lo practiquemos en nosotros, que lo llevemos en nuestras vidas día a día, que nos preocupemos por ejercitarnos en la piedad, por ejercitarnos en las cosas de Dios. Hay cosas hay cosas que se nos complican, hay cosas que no van a ser fáciles para nosotros el poder llevarlas a la práctica, pero si no lo hacemos hoy, si no empezamos hoy, ¿cuándo vamos a empezar a hacerlo? ¿Cuándo nos vamos a empezar a ejercitar? Ese es el verdadero ejercicio. Le dice Pablo a Timoteo que el ejercicio corporal para poco aprovecha. Y es que muchas personas que van al gimnasio están preocupadas por el aspecto que van a adquirir, por el físico. Pero dice Pablo que eso no es lo importante. El verdadero ejercicio es el espiritual, el ejercitarse en la piedad, el ejercitarse en la palabra de Dios. Eso es lo que debemos de hacer nosotros, hermanos. Cada día, ejercitarnos, tomar acción, prepararnos para que nuestro crecimiento no se vea impedido por nada, ni por nadie. Dios da el crecimiento y nuestro crecimiento va a depender de qué tanto nosotros estamos apegados a Dios, qué tan cerca o tan lejos estamos de Dios, porque Dios da el crecimiento, hermanos. No lo que yo estoy diciendo acá, no lo que están escuchando de mí, porque es la palabra de Dios la que va a dar el crecimiento. Qué tanto nosotros la vamos a hacer nuestra. Y como conclusión, hermanos, ya cerrando
cerrando esta parte, el tema del día de hoy, hemos visto el tema miembros maduros, cosas que nos impiden crecer espiritualmente, o también podrían ser cosas que rezagan nuestro crecimiento espiritual. Vimos, por ejemplo, uno que nos impide crecer, la falta de interés en nuestras vidas por la palabra de Dios. Nos impide crecer el viejo hombre que aún sale a relucir en nosotros. Recordemos que vimos que ese viejo hombre está muerto y ahí debe de quedarse. Debemos de revestirnos del nuevo hombre, el cual es conforme a Dios. Y el tercer punto, nos impide crecer la falta de apetito. Debemos de preocuparnos por alimentarnos cada día de la palabra de Dios. Y como cuarto punto, nos impide crecer la falta de ejercicio, de practicar lo que aprendemos, de practicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que debemos de hacer, hermanos. Ahí, como veíamos en la conclusión, hermanos, como veíamos, perdón, en la introducción, ¿se acuerdan que habían unas preguntas? Dice, ¿cuál era el diagnóstico que le hacía el médico a los padres del niño? Esas mismas preguntas nos debemos de hacer nosotros y reflexionar en ellas. ¿Qué les decía? ¿Cómo nos estamos alimentando? Es lo que nos debemos de preguntar hoy, hermanos. ¿Cómo nos estamos alimentando espiritualmente? ¿Cómo ha sido nuestra alimentación hasta ahora? Desde que me bauticé hasta los años que llevo hoy. ¿Cómo ha sido mi alimentación espiritual? ¿Ha sido buena? ¿Ha sido mala? ¿Tengo que mejorarla? Eso ya cada uno de nosotros lo va a analizar, lo sabe, puede pensar ahorita, hacer su diagnóstico en este momento. ¿Cómo ha sido mi vida espiritual? Y ahora que ya usted ha hecho esa reflexión, usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Usted ya sabe cuáles son esas cosas que están frenando nuestro crecimiento o que han estado frenando nuestro desarrollo hacia la madurez. Lo que tenemos que hacer ahora, que ya sabemos el diagnóstico, es tomar decisión, saber, ya detectamos qué es, y ahora tomar acción. Poner manos a la obra, esforzarnos por eso. Si es por falta de ejercicio espiritual, ejercitarnos espiritualmente. Si es por falta de apetito, buscar que nuestro apetito cada día sea más, acercarnos más a Dios. Recordemos ahí lo que decía Pablo en su pasaje que vimos al principio. No que yo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está detrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Eso es lo que debemos de hacer, hermanos. Lo que estaba atrás, lo que ha pasado atrás, ya no podemos hacer nada. Ahí se va a quedar. Pero hoy podemos hacer algo. Hoy ya hemos detectado esas cosas. Hoy podemos tomar cartas en el asunto. O sea, lo que importa es el ahorita. ¿Por qué? Porque nos espera un porvenir también, y en el cual debemos de tener puesta nuestra mirada en el supremo llamamiento de Cristo Jesús. Ahora, recordemos, el objetivo de nuestro crecimiento y madurez espiritual es para, uno, dar buenos frutos para Dios. Buscamos nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, nuestra madurez para dar buenos resultados a Dios, para darle buenos frutos a Dios. Ahí veíamos en otra clase, veíamos que la madurez tiene objetivos. Nuestra madurez persigue ciertos objetivos, y uno de esos es parecernos más a Cristo. Ahí en Efesios 4, 12 al 13, para que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Eso es lo que buscamos, llegar lo más parecido a Cristo, lo más cerca de Cristo. Y dos, dar buenos frutos. Nuestra madurez sirve también para darle buenos frutos a Dios.
para ayudar a los que están, a los santos, como nos dice allí en Efesios 4 también, para la edificación de los santos. Eso también nuestra madurez persigue ese objetivo, para hacer crecer a los demás, para que los demás maduren y crezcan y se desarrollen de manera correcta en su vida espiritual. Y sobre todo lo que les decía, parecernos cada día más a Cristo. Ahí está. Hoy podemos hacer esa evaluación también. ¿Qué tan cerca o qué tanto me falta para parecerme lo más cercano a Cristo? ¿Qué tan lejos estoy de Él? Eso también lo podemos hacer el día de hoy, hermanos. Y lo que tenemos que hacer también es dejarnos moldear por Cristo. Que Él sea el que haga todos los cambios necesarios que se hayan que tener que hacer para que nosotros podamos desarrollarnos, para que podamos crecer y para que podamos alcanzar esa madurez, llegar a ese varón perfecto. Una cosa más, hermanos, una cosa más. Dios nos guarde a todos. Eso es todo de mi parte.